Estamos en el momento de la despedida. Me imagino que estos días sean frenéticos en cuanto a actividad, en cuanto a cerrar cuestiones. Yo no sé si se hace balance habitualmente cuando se va a un obispo. ¿Cómo está la diócesis de Valladolid en este momento? ¿Qué se queda en el tintero? ¿Qué le hubiera gustado hacer a don Braulio que no ha podido hacer? Muchas cosas, pero también me figuro que me pasará en Toledo. Es decir, muchas cosas dependen de mí y yo trato de exigirme, aunque a veces falle. Y por eso, pues a lo mejor muchas cosas no se han conseguido en Valladolid. Sí es verdad que yo me he esforzado, y creo que lo he hecho siempre en todas las diócesis, y he intentado pues hacer mi papel lo mejor posible, porque de eso depende, es una responsabilidad muy grande, pero también es la responsabilidad del resto de los cristianos. Y por eso uno no llega a una diócesis y planta un programa y a ver si esto sale como sea, ¿no? Y entonces hacemos un esfuerzo de marketing para que todo el mundo lo entienda. No, depende mucho de la voluntad. Eso es lo que decía un poco Santa Teresa, que para ser amigos fuertes de Dios, pues hay que saber que Dios exige, y a veces pues mucha gente, o incluso el mismo obispo, pues no es tan generoso, o no es tan emprendedor, o no sabe superar las dificultades propias que tiene su propio temperamento, su propia personalidad. Por eso el balance, yo qué sé, yo puedo decir que he estado contento. Creí que no me había llegado tan profundamente Valladolid como ahora en estos días en los que veo que, bueno, pues que no que lo voy a abandonar y no voy a pensar en ello, pero que lógicamente como obispo pues se posiciona uno de manera distinta. Y lo que me gustaría, pues una cosa muy sencilla, que nos sintamos, o se sientan los vallisoletanos, los católicos vallisoletanos, iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, porque un pueblo, como digo, es muy difícil de vencer y es necesario tener esa constancia, esa estupidez, con perdón, de que Cristo sí, iglesia no. Eso no vale, eso no puede ser, eso es la catástrofe. Eso puede ser para algunos románticos que piensan todavía con esquemas del siglo XIX, del siglo XX, pero la iglesia es la iglesia carnal, concreta, con sus fallos, pero también con los fallos de sus miembros, digo, pero también con una vida impresionante, y que además tenemos que defender y vivir, y sobre todo defender con nuestra propia existencia. No hay otro camino ahora, que es el del testimonio y el ejemplo. Si tuviera que quedarse con algún recuerdo de estos casi 7 años en la Archidiócesis de Valladolid. Pues tal vez el encuentro con la gente en las distintas comunidades parroquiales a la hora de la visita pastoral, tanto en la ciudad como en los pueblos. En los pueblos a lo mejor era una tarde, pero ahí pues hablas con mucha gente, ves un poco cómo están, y cuando se trata de parroquias grandes, pues en los encuentros esos en tipo más pequeño, con el consejo, con los catequistas, con los que están trabajando con los enfermos, con los que llevan la economía, con los que trabajan en la liturgia. Yo creo que ahí es donde está un poco la salsa de la vida del obispo, ¿no? Porque luego hay toda una tarea al interior del despacho donde tienes que hacer, trabajar, estudiar, escribir, que no se ve, pero que es fundamental también, pero donde uno disfruta, porque, bueno, pues de alguna manera está ahí el alma de párroco, de sacerdote, que el Señor me concedió como vocación cristiana para vivirlo cuando descubrí que Él estaba vivo, y que me parece que es alguien que merece muy mucho la pena seguirle. ¿Y los momentos más duros? Los momentos más duros son a veces esos momentos donde dices: ay, qué pena, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se consigue una mayor unidad dentro de la diócesis? ¿Por qué no se entienden estas cosas? ¿Por qué no se pone más carne en el asador de cara a los sacramentos de iniciación cristiana, de cara a los problemas que puedan tener los padres, sobre todo los matrimonios jóvenes? ¿Por qué no ofrecer estas posibilidades? Y luego, pues momentos tristes y difíciles son a veces unas críticas, a veces un poco feroces a la Iglesia, que te duelen profundamente, o mejor dicho, que intentan de alguna manera que la Iglesia no cumpla su cometido, porque no, para mí no es importante, vamos, quiero decir, que se haga crítica, eso es lógico, estamos en una sociedad y eso es normal, sino que muchas veces se pueda distorsionar
el rostro de la Iglesia y con lo cual tenemos menos capacidad de evangelizar a los más jóvenes sobre todo, por esos aparentes escándalos que no son tales, ¿no? Pero eso no quiere decir que los miembros de la Iglesia no tengamos pecados, pero que ahí hay un intento muy serio, me parece a mí, de querer decir ya está bien de Iglesia, ¿no? Que se metan en sus sacristías, en sus conciencias y nos dejen en paz. Bueno, pues tendremos que aprender a eso, pero también es verdad que estamos aportando muchas cosas dentro de una sociedad, incluso viéndolo simplemente como una realidad humana, ¿no? Dentro de la sociedad vallisoletana o de la ciudadanía, que dicen algunos. Me imagino, detrás de una diócesis hay hay una parte, digamos, de vida diaria que está muy relacionada con la vida del mundo de cada día, de lo que es una maquinaria de cualquier actividad. Y luego hay otro aspecto, o hay aspectos que me imagino que serán comunes en prácticamente todas las diócesis. Usted ha pasado ya por varias, y estamos hablando mucho en el terreno moral. ¿Estamos en una crisis moral en este momento? Sí, bastante grande. Vamos, quiero decir que el cristianismo no es una moral simplemente, ni es una opción ética simplemente, pero lógicamente la fe cristiana supone un anuncio de alguien que nos ha salvado, que lo aceptamos, que nos da una nueva vida y a partir de ahí una forma concreta de comportarse, muy variada si queréis, pero dentro de lo que es lo que llamamos de algún modo la conducta cristiana. Entonces hay un problema que ya llevaríamos arrastrando muchos años, donde se piensa que uno puede ser cristiano porque va y bautiza a su hijo, o va y su niño hace la primera, incluso que se ha casado, pero las cosas interiores yo me las apaño, y además pues no tiene por qué entrar ahí la Iglesia. Bueno, la Iglesia, quiero decir, cuando dicen ahí la Iglesia quiere decir los curas, y tampoco es que los curas tengan mucho interés en entrar en lo profundo del corazón, porque eso es solo para Dios. Pero digo que hay un dualismo que hay que perseguir, entenderme, entre comillas. El dualismo consiste en pensar que yo me comporto de una manera en determinados sitios y de otra manera de otra forma en otro determinado sitio. No, la fe llega a la persona y se crea un nuevo organismo, diríamos, para decirlo con palabras que se entiendan, y yo me comporto de otra manera, con fallos, con pecados, pero sin decir ahora estoy en el piso primero y luego estoy en el piso segundo, y nada tiene que ver el piso primero con el piso segundo. No, es una vida completa. ¿Y no hay un intento por acallar la voz de la Iglesia para opinar sobre asuntos que le confieren? Por ejemplo, cuando yo oí usted hablar del laicismo excluyente, cuando oímos hablar del relativismo moral, cuando oímos hablar de la ley del aborto de la que se está hablando. Es normal, porque saben que la Iglesia en el fondo es coherente, con muchos fallos, pero coherente. Y además hay cosas en las que no cambia. No cambia, por ejemplo, la valoración del aborto. No cambia la valoración de cuáles deben ser las relaciones entre los seres humanos. No cambia en cuanto que hay que buscar el bien común. No cambia en cuanto que es más importante la persona que las estructuras. Y por tanto se encuentra con diríamos la cultura ambiental o laicista, se encuentra con una resistencia muy fuerte. Y por tanto no nos extrañe ese tipo de cosas, porque en el fondo la inmensa mayoría de la gente no entiende estos temas o vive la vida según va saliendo al hilo, pero hay muchas fuerzas, diríamos, o muchas otras personas que intentan de algún modo pues ir hacia un pensamiento único. Podrá decirse que la Iglesia lo ha hecho a lo largo de los siglos, tal vez, pero no tan nítidamente, y desde luego mucho menos de lo que ahora mismo estamos viendo en ese laicismo excluyente que se ve en muchas manifestaciones. Iglesia que trabaja en una sociedad, ¿qué relaciones mantiene en general, tiene usted, la Iglesia con la sociedad? Normales, quiero decir que somos parte de esta sociedad, aunque algunos piensen, como me dijo uno el otro día en la calle, pronto vais a desaparecer. Vais a desaparecer, llevamos 3 sacerdotes, ¿no? Y yo dije, pues sí, tal vez. Bueno, y decir eso no lo decimos nosotros de otros grupos, pero en fin, ¿qué vamos a hacer?
La Iglesia es histórica, está en la historia, no puede estar de otra manera, y siempre tiene que tener relaciones con otros ámbitos sociopolíticos de la sociedad en la que está inmersa.